En México, la renta de vientres, digamos, la maternidad subrogada, está prohibida en buena parte del país, pero deje que sea Marcelo Bartolini, que es abogado y que es además uno de los autores del libro Maternidad Subrogada, deje que sea él quien nos dé un contexto, digamos, más claro de este fenómeno en nuestro país. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Paola, buenas tardes. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Pues, ¿cómo se ubica México en este tema de la maternidad subrogada? México podríamos decir que se está ubicando actualmente como un mercado emergente después de la restricción de Tailandia, la India y Nepal, que está trayendo este nuevo nicho o este nuevo mercado que están viendo a las mujeres como pies de cría y con frecuencia las explotan con fines reproductivos. En México, ¿en dónde está permitida esta maternidad subrogada? La figura de la maternidad subrogada está permitida en nuestro país, en el estado de Tabasco y en el estado de Sinaloa. Pero cabe hacer mención que es principalmente el sureste de nuestro país el que ha fomentado más esta práctica y, entre otras cosas, principalmente por el aspecto del turismo reproductivo que llega a Cancún, Quintana Roo. De hecho, a ver, ustedes en el libro destacan ese aspecto del fenómeno, ¿no? La explotación de mujeres con fines reproductivos. Así es. Y nosotros estamos hablando de que hay una explotación de mujeres con fines reproductivos porque encontramos una relación asimétrica entre los contratantes. Por un lado, existen parejas que vienen de países desarrollados con un alto poder adquisitivo, sí, y por el otro vamos a encontrar países en vías de desarrollo que lo que ofrecen en este lamentable mercado de mujeres o de personas son precisamente a las mujeres en situación de vulnerabilidad, en razón de su ignorancia, de su pobreza, de su marginación o de su necesidad. O sea, que llegan y les ofrecen un dinero a cambio de gestar al bebé de otra pareja. Fíjate que eso es precisamente lo delicado. Ajá. Como nosotros encontramos que hay un pago y hay un hijo a cambio, sí, podríamos estar pisando una muy delgada raya con el tráfico de menores e inclusive con la trata de mujeres. Sí. A ver, nos decías entonces, se prohibió en algunos países, sobre todo de Asia, que bueno, sabemos, acudían muchísimo a esos países. Eso ya está prohibido y entonces empiezan a desplazarse a México. Lo que hay un investigador en Alemania que describe este fenómeno, y cuando los países desarrollados, por ejemplo Alemania, Francia, España, Suiza, lo prohíben y dicen, nosotros vamos a proteger a nuestras mujeres, a nuestras ciudadanas, sí, entonces lo que sucede con estas agencias y con estas clínicas es que van a voltear a buscar países en vías de desarrollo que no tengan una regulación del tema, que no lo prohíban, y en el que puedan encontrar muchas mujeres en situación de vulnerabilidad para mover su negocio. A ver, pero ayúdame a entender bien, porque tengo dudas al respecto. ¿Está prohibida en términos generales la maternidad subrogada o el pago a cambio de gestar a un bebé que no es tuyo? Bueno, en México, más bien lo que tenemos, nuestro problema, es de que hay una gran zona gris que no lo prohíbe. Y como no lo prohíbe, dicen por ahí en el pueblo, esto es China libre. Ajá. Y de manera específica, en el estado de Tabasco y en Sinaloa, sí se permite. O sea, ahí sí está legislado y sí se permite, y en el resto del país no está claro. Exactamente. ¿Pero se permite incluso a cambio de un pago? Sí. Donde podemos encontrar una restricción es en el estado de Coahuila, parcialmente en Querétaro y en San Luis Potosí. ¿Qué pasa en el caso de que no haya un intercambio económico? Yo no puedo gestar a mi bebé y le pido a mi mamá, a mi prima, que ellas lo hagan. Lo que vamos a encontrar muy posiblemente es que detrás del discurso que tú mencionas, en donde lo haces de manera altruista, como se originó esto en los años 70, podamos encontrar en países como los nuestros, en vías de desarrollo, una serie de simulaciones o fraudes a la ley. Te voy a poner un caso. Por ahí se ha documentado con frecuencia los asuntos que han vivido algunos extranjeros que vienen a nuestro país buscando precisamente una mujer a quien pagarla a cambio de que tenga su hijo, y se documenta como si fuera gratuito, como si fuera altruista. Es un fraseo, pero en la práctica lo que nosotros estamos evidenciando, lo que queremos denunciar públicamente, es que muchas de estas parejas
salen de su país en donde está prohibido para evadir su ley. Y entonces buscan un país que no lo prohíbe, donde hay mujeres en situación de vulnerabilidad y le ponen el fraseo que sea necesario y a cambio le entregan una compensación, un donativo o la etiqueta que tú le quieras poner, un regalo, pero que al sí. final nos deja ver que hay un pago a cambio. ¿Tienen más o menos la estimación de cuánto les pagan por ello? Sí, hemos tenido noticias y hemos también revisado varios casos que oscilan desde 45,000 pesos hasta 110,000, 130,000 pesos. Lamentablemente también a estas muchachas que están enganchando para tener hijos de terceros, que renuncian a la maternidad y lo entregan después del parto, muchas de las veces les incumplen y las dejan abandonadas. Las dejan abandonadas cuando se divorcia la pareja solicitante, las dejan abandonadas cuando alguno de los dos fallece, las dejan abandonadas cuando presentan complicaciones durante la gestación o al momento del parto. Claro, como todo es clandestino, pues ante quién acudir, por supuesto. Y por pero otra parte, si está pasando esto justamente por ser clandestino, ¿no sería adecuado que se legislara al respecto? Sí, estamos completamente de acuerdo. Nosotros proponemos y exhortamos a nuestras autoridades para que restrinjan esta práctica en el país. Que restrinjan o que la regulen, ¿no? Y el que voluntariamente quiera, pues... Sí, lamentablemente si nosotros estamos formalizando el mercado, lo que podríamos propiciar en esta relación asimétrica es el abuso. Mira, por ejemplo... No, pues que cuando no hay ley es cuando hay abuso, ¿no? Por supuesto, pero aún no habiendo ley, debemos de tomar en cuenta que la persona que se presta a esta práctica lo hace movida por su necesidad. Esta persona en ocasiones no habla español de manera fluida, en ocasiones no sabe escribir, en otras tantas la mueve el hambre, la necesidad, y no tiene el apoyo, la asesoría de un abogado y va a firmar lo que le pongas enfrente. Imagínate tú después, si al momento de la gestación o el parto se nos presenta alguna complicación como las que estamos platicando, si va a tener el dinero suficiente para contratar un despacho de abogados para ir a presentar una demanda a Francia o a España o a Inglaterra. No, ahí bueno, es donde está el abuso. Pero si se hace todo de manera clandestina, pues es todavía más vulnerable su situación. Por supuesto. Precisamente por eso nosotros lo que queremos a través de esta publicación es hacer ver a la opinión pública, a nuestros medios, a nuestros legisladores, de la problemática que estamos viviendo. Pero sí que es entonces una problemática generalizada o son casos aislados. No, estamos hablando de una problemática que no es nada más de nuestro país, es global. Es un mercado de... Pero ¿con qué frecuencia, digamos, se presenta en México? Se va a presentar todavía con más frecuencia a partir de las restricciones que estamos viendo en Tailandia, Nepal y la India, porque como es un mercado global, en Australia ya han declarado varias agencias que se dedican a esto, que después de las restricciones de estos países tienen que buscar un nuevo nicho de mercado y lo han encontrado un poco más lejos y más caro y se refieren al estado de Tabasco. Pues Marcelo, te agradezco mucho que nos hayas compartido estos minutos. Gracias por ayudarnos a entender Paola, de manera mejor este fenómeno. Muchas gracias, Paola. Que tengas buena tarde. Igualmente, Marcelo Bartolini, abogado, uno de los autores de este libro Maternidad Subrogada, explotación de mujeres con fines reproductivos.